Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 25 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer hubo, una declaración en torno a estas maniobras militares cerca de Venezuela. Saben ustedes, el Comando Sur de los Estados Unidos realiza operaciones en aguas cercanas a nuestro país. En un comunicado, la institución armada estadounidense informó que navegó legalmente en un área en la que el régimen, dice así, ilegítimo de Nicolás Maduro afirma falsamente tener control, y esto generó la reacción del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro. Él dio una declaración, que habrá que ver si se puede sostener con los hechos. Yo recuerdo lo dicho por el protector del Táchira, denominado protector del Táchira, Freddy Bernal, diciendo que sería un suicidio esto tratar de establecer, sí, un conflicto armado con Estados Unidos. No se atreva, decía ayer el titular castrense de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López. Le decía el jefe del Comando Sur, a estar navegando en nuestras aguas, a ejercer acciones, operaciones militares en el mar, porque va a recibir nuestra respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional. Y hay que recordar el terrible incidente de un buque venezolano que fue hundido por un crucero de turistas. Esto ocurrió en el mes de marzo. Esa es la situación, lamentablemente, de alguno de los buques de la Armada venezolana, y francamente esto de tratar de responder o hacer ver que se puede responder a una acción armada no tiene, en nuestra opinión, ningún sentido. En todo caso, el gobierno norteamericano también ayer emitió o publicó el informe de la lucha contra el terrorismo correspondiente a 2019. Ahí acusó a Nicolás Maduro y sus socios, así dice el documento, de usar actividades criminales para mantener de manera ilegítima en el poder y promover un ambiente permisivo para conocidos grupos terroristas como el ELN, las disidencias de las FARC y simpatizantes del grupo libanés Hezbollah. En el marco de este reporte anual sobre terrorismo, el gobierno estadounidense advirtió que la guerrilla colombiana se ha expandido tanto en Colombia como en Venezuela, donde se beneficiaría de la colaboración y permisividad del gobierno de Maduro. El canciller justamente de Nicolás Maduro respondió a esta situación, calificando el informe de infasto e inmoral, como ha ocurrido en otras oportunidades. Avanza la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Más de 170 casos, 179 para ser exactos, fueron confirmados ayer. 3 fallecidos. Hay 155 contagios nuevos supuestamente importados de países como Colombia, Ecuador y Perú, y 24 casos comunitarios. Sobre este tema hay que decir que el doctor Julio Castro, experto de la Asamblea Nacional, decía que utilizar este tipo de mecanismos, establecer en un caso importado de Colombia sin nombrar, y leo un tuit que publicaba en redes sociales, en qué estado de Venezuela está, es confuso. Hace que la gente interprete que el caso está en Colombia y en realidad está en Venezuela. Segmentar los casos no solo está mal, también genera el efecto contrario. Y avanza la crisis económica en nuestro país. Y conocíamos un dato, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque seguramente muy pocas familias tienen 100 millones, insisto, 100 millones de bolívares, que es lo que cuesta la canasta básica familiar en nuestro país, o al menos
hasta el mes de mayo, según datos del Sendas. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestros invitados, inicialmente con el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Oscar Mesa. Gracias por atendernos. Buenos días. Y a los amigos que nos escuchan a esta hora. Pues iniciaría conversación a partir de este dato grueso en un país donde el salario mínimo es de 400.000 bolívares, al igual que las pensiones. Caray, hay pocas familias que alcanzan a 100 millones de bolívares mensuales para cubrir los gastos básicos. Bueno, le pediría un comentario inicial al respecto, lo escuchamos. Mira, María Alejandra, si eso lo lleváramos a salarios mínimos, estaríamos hablando de que esa familia necesitaba en el mes de mayo disponer de 250.5, repito, 250.5 salarios mínimos para poder cubrir el costo de esa canasta básica. Y eso hace, digamos, unos 10 años se podía cubrir con unos, con unos 4 o 5 salarios mínimos. De manera que pudiéramos medirlo, de manera que no se necesitaban 250 salarios, sino que con 5 salarios mínimos una familia podía cubrir el costo de esa canasta básica, de la misma canasta básica que hemos realizado desde hace 22 años. Por supuesto, con ese salario de $2.05, que era lo que teníamos en el mes de mayo, ahora tenemos mucho menos de esos $2. No se puede hacerle frente a esa canasta básica que en dólares, sin embargo, fíjate que está por debajo de lo que hemos reportado otras veces. Esos 100.185.353,82 significaban en mayo $513,77, de manera que incluso no alcanzaba los 600 o un poco más que en algunos otros meses hemos venido reportando. Pero por supuesto, con un salario de $2, súmale otro salario, o incluso en el mejor de los casos, algunos empleados del sector público pudieran tener un ingreso entre bonos y primas, etcétera, de entre $12 y $15, es la información que nosotros tenemos. Aún así le harían falta prácticamente $500 para poder cubrir el costo completo de la canasta básica familiar. De verdad que el ingreso familiar constituido por 2 salarios mínimos apenas cubre el 0,8% del costo de esa canasta básica, que repito, sin embargo en dólares disminuyó con respecto al mes de abril. Nosotros estamos viendo en este momento, estaba sacando esa cuenta, que en el mes de junio pudiéramos tener más bien una disminución de precios respecto, no es que no van a aumentar, sino respecto del mes de mayo. En mayo la canasta básica aumentó 24,9% en el mes con respecto al mes de abril y 20,5% la canasta alimentaria, pero estamos viendo que hay precios que están bajando, algunos precios, los huevos, por ejemplo, la carne también está bajando, y probablemente en el mes de junio tengamos ese reflejo. Pero eso tiene que ver, María Alejandra, con el comportamiento del tipo de cambio. Nosotros llevamos un seguimiento diario del tipo de cambio. En el mes de mayo fue 12,3%, nosotros tuvimos 20,5% en el caso de los alimentos y 24,9%. En lo que va del mes de junio, el tipo de cambio ha aumentado solo 6,66%. Eso nos puede indicar a nosotros porque en los datos que ya hemos recogido hasta el día de ayer, ¿no?, que es lo que me transmitían gente del equipo que recoge los datos, me decían, bueno, y estamos viendo esto, los precios están bajando con respecto al mes de abril, y bueno, una explicación es que por supuesto en la medida en que se mantiene el tipo de cambio, en este caso repito apenas 6,66% cuando ya llevamos prácticamente consumido al mes, quiere decir que probablemente en el mes de junio tengamos una disminución de precios, de la velocidad de aumento de los precios respecto a la que tuvimos en el mes de mayo. Pero por supuesto, eso lo reportaremos, y en todo caso, pudiéramos resumir que una familia necesita $300 para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Eso quiere decir que necesita unos $10 diarios para cubrir solamente el costo de los alimentos, y $600 mensuales para poder cubrir el costo de la canasta básica, o $20 diarios, y salvo las personas que han logrado, por supuesto, que su ingreso también lo puedan obtener en dólares. En general la economía se ha dolarizado, todo el que puede
digamos, cobrar sus servicios en dólares. Las empresas privadas, las que pueden también facturar en divisas, lo están haciendo, porque tú no puedes en este momento retener un personal, María Alejandra, con menos de $2 mensuales. Es que no da ni siquiera para el costo del transporte. Ayer nosotros emitíamos un dato, y un trabajador que viva en Ocumare del Tuy y trabaje aquí en Caracas, más o menos requiere unos 3 millones de bolívares. Eso era aproximadamente unos 14, 15 dólares, y como máximo ese trabajador pudiera estar ganando esa cantidad mensualmente. No la puede destinar solamente al pago del pasaje. Lo mismo pudiéramos decir no solamente de Ocumare, sino de Guarenas, de La Guaira, de Los Teques, de que esa gran cantidad de trabajadores que viven si en me los que permite, llamamos las Oscar ciudades. Mesa, es una situación dramática porque nuestros pensionados reciben 400.000 bolívares. Bueno, y más allá de probablemente un bono de como un 500.000 pensionado. bolívares más, eso Entonces, es lo por que supuesto, tienen eso fue lo que para recibimos el comer, lunes. cubrir sus gastos básicos, incluso comprar medicina. Es una situación imposible. Yo le pediría un comentario al respecto. Mira, no, exactamente. Yo ya estoy, por supuesto, en ese tránsito, y eso fue lo que nos depositaron el día lunes. Bueno, eso no alcanza ni siquiera para comprar un kilo de queso normal. No, nada, en absoluto. Los pensionados que solamente dependen de ese ingreso, pues no tienen posibilidad de hacer frente a los gastos esenciales, como dices tú, además de medicinas. Si necesitas, digamos, una consulta médica, mira, los precios que nosotros tenemos son 10, 20 dólares por consulta. De manera que todo eso está dolarizado también, y por supuesto ya sabemos que los precios de los medicamentos, si bien los tienes en bolívares, pues ya sabemos que el marcador de precios de los medicamentos y en general de todos los bienes, de todos los precios, es el dólar, salvo por supuesto las pensiones nuestras y los salarios del sector público, que obviamente se pagan en bolívares. Es una situación dramática porque además te toma cuando ya tú has rendido, digamos, con la mayor fuerza productiva a lo largo de tu vida. Entonces tienes que tener mucho más cuidado, porque sobre todo en este momento con esta pandemia que nosotros tenemos. De manera que si ese pensionado no recibe ayuda de los familiares o trabaja, en mi caso procuro por supuesto tener algún ingreso, y ni siquiera te digo que por concepto de profesor, porque en la Universidad Central de Venezuela, si mal no recuerdo, porque imagínate, ya casi que es un recuerdo, la última vez que me depositaron como profesor del doctorado en economía eran alrededor de 538.000 bolívares en el mes de diciembre, por todo el semestre. Así que tú me dirás que ni siquiera trabajando como un profesor tú puedes complementar. Tienes que, digamos, producir ingresos. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? La respuesta que tenemos frente a eso, ¿cómo está haciendo la gente? Pero la gente recurrió al mercado, María Alejandra. La gente está ofreciendo bienes y servicios en los edificios, en las urbanizaciones, en cualquier espacio, ahí mismo cerca de donde queda Radio Caracas Radio, en la avenida Las Fuentes del Paraíso. Eso es un bulevar prácticamente, tanto de oferta de bienes en los carros como también en cualquier espacio que dé a la calle para obtener ingresos que te permitan hacerle frente a estos costos que, repito, incluso en dólares están por debajo de lo que hemos reportado en otros meses, pero obviamente no se puede depender ya de los salarios, y eso, por cierto, tiene una enorme repercusión en lo que es la posibilidad de retomar las actividades laborales en estas condiciones, en las cuales un trabajador no tiene ni siquiera cómo cancelar el desplazamiento hacia su centro de trabajo, o por lo menos regresar, a menos que se disponga de transporte. Es muy difícil que puedan asistir de nuevo a sus centros de trabajo, muy difícil, y además un metro en el cual no te dejan entrar, los pensionados no nos dejan entrar en el metro, si no tienes un salvoconducto, dijeron que los iban a cerrar, luego lo abrieron, además de que está destartalado. Lo mismo ocurre con el ferrocarril de los Valles del Tuy, y ya sabemos que en el caso del sistema de transporte superficial tú tienes que disponer de efectivo, pero como tenemos 3 meses que no abren los bancos, pues es muy difícil, las colas son gigantescas y en este momento no hay posibilidad, salvo algunos bancos que pueden ofrecer de vez en cuando algún efectivo en los telecajero, no tiene posibilidad tampoco de pagar, porque tienes que pagar en efectivo en esa camioneta. De manera que estamos en una situación complicada tanto por los ingresos miserables que tenemos como por el colapso, digamos, de lo que es el bolívar, la destrucción del bolívar como moneda nacional y su sustitución, que es lo que ha hecho la gente, porque en definitiva cuando algunos colegas economistas rechazan la idea de que el país se dolarizó, es verdad que no se dolarizó como consecuencia de una decisión del gobierno,
pero se dolarizó como consecuencia de una decisión de la gente, y las monedas, en definitiva, las impone la gente. Esa es la razón por la cual el petro no se ha podido imponer, porque no goza de la confianza de la población. Eso es fundamental, y es natural que en un ambiente de hiperinflación, en donde el bolívar no vale absolutamente nada, la gente opte por una moneda que tú puedes, su valor se preserva, que tú puedes ahorrar, que te sirve para pagar y que te sirve también como contabilidad. Al fin y al cabo, nosotros estamos ya reportando de hace varios años el valor de la canasta en dólares, porque es verdad que esos 100 millones de bolívares es una cifra que impacta, pero cuando tú dices cuánto es eso en dólares, son 513 dólares con 77 centavos, está incluso por debajo de los 600 dólares en el caso del mes de mayo. Ahora yo le pregunto varias inquietudes a nuestro invitado. En principio, ¿cuáles son los rubros que más han subido? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me da la impresión que todavía no se ve reflejado el incremento, el ajuste brutal del precio de la gasolina, digamos, en los datos que ustedes manejan. Le pediría un comentario de su parte al respecto, porque el combustible en nuestro país pasó de 0 a 0,5 centavos de dólares el litro. ¿Qué puede decirnos? Mira, sí, efectivamente el precio el impacto que va a tener el aumento del precio de la gasolina, que se dice fácil, pero hay que recordar que aquí, digamos, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez intentó ajustar el precio de la gasolina de manera absolutamente racional, 0,25 céntimos mensuales, bueno, quienes hoy están en el gobierno, que estaban en oposición, bueno, crearon toda una situación que generó, o por lo menos que alimentó, que salió, como dicen los españoles, el famoso caracazo, ¿no? Justificado porque el gobierno atropellaba, digamos, al pueblo. 0,25. En esta oportunidad, bueno, como tú bien dices, se dolarizó también el precio de la gasolina. Ese impacto no se ha reflejado, se reflejará sin duda en los próximos meses, y nosotros allí tendremos un elemento adicional para considerar que los precios van a seguir subiendo. Es verdad que mientras el tipo de cambio se mantenga controlado de alguna manera, porque el gobierno está muy pendiente del tema, porque por supuesto nosotros vamos a tener ese comportamiento de los precios, pero el precio de la gasolina, como tú dices, no se ha terminado de reflejar e inevitablemente lo hará, por ejemplo, por la vía del pasaje. Ya los transportistas están, por supuesto, presionando, y es lógico, y lo hará también en lo que cuesta el traslado de los bienes desde los centros de producción. Me preguntaba porque cuáles son los rubros. Te respondo con lo de la canasta básica y luego con lo de la canasta alimentaria si hay tiempo, porque bueno, tú sabes que ahorita nos manejamos básicamente con la pantalla del computador, porque no tenemos mucha posibilidad de imprimir. Mira, el rubro que más aumentó en el caso de la canasta básica fue salud, que tenemos allí unos medicamentos, 78,7%. Ese fue el rubro que más aumentó, y luego le sigue educación, que tiene que ver con el tema de vestidos y calzados. Mira, un par de zapatos para escolar te puede estar costando unos $30. Puedes conseguirlo quizás en menos, pero ese es más o menos el precio en el que tú te puedes mover. Un par de zapatos para hombre te puede costar unos $50, de unos 10 millones de bolívares. Bueno, pues es muy difícil que se pueda ahorita sustituir, digamos, el calzado, ¿no? El otro rubro también que aumentó de manera importante fue artículos de higiene personal y limpieza del hogar, 69,3%. Allí tienes tú, por supuesto, el impacto que tiene toda la importación, y en la medida en que eso, ya sabemos que todo se desimporta con el tipo de cambio, bueno, tú tienes ese reflejo de los precios que tenemos allí. De manera que, por ejemplo, el jabón azul aumentó de 90.000 bolívares a 237.500, 163,9%. Allí sí se siente el impacto. El cloro de 92.750 a 218.500 en promedio, por supuesto, y estoy dando datos del mes de mayo, 135,6%. La afeitadora desechable 96,1%, la espuma de afeitar 92,8%. Fíjate que estamos hablando casi de aumentos de cerca del 100%, el detergente 85%, y bueno, ahí es donde, digamos, de alguna manera esos son los precios que impactan luego en su conjunto y terminan por conformar ese precio que hemos reportado de 100 millones de bolívares, poco más de 100 millones de bolívares en el mes de mayo.
Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado en el caso concreto de los alimentos, que es lo básico. ¿Qué han notado ustedes? ¿Cuáles son los rubros que más suben? ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con las verduras, los alimentos perecederos que suelen ser transportados del interior al centro de nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Mira, lo que te decía al comienzo, lo que estamos viendo en el mes de junio es que algunos de esos rubros, de esos productos, están bajando de precio con respecto al mes de mayo. Suponemos que en algunos casos, precisamente los de hortalizas y verduras, porque tenemos un tiempo, digamos, en el cual se pudo cosechar. En el caso de los tomates, estaban carísimos. Y también lo tenemos en el caso de la carne. Eso lo que quiere decir es que a pesar de todo, los productores siguen haciendo el esfuerzo y en este momento, por ejemplo, te puedo garantizar que incluyendo el mes de junio, nosotros tendríamos 8 meses que no reportamos problemas de escasez, María Alejandra. La respuesta es: el mercado está funcionando. El mercado está funcionando, la oferta y la demanda están funcionando, y por eso tú consigues en este momento prácticamente todo lo que se necesita, incluso dentro de los edificios, porque la gente por lo que decía también al comienzo, la gente buscando ingresos está ofreciendo bienes y servicios dentro de los edificios, también por supuesto producto de la cuarentena y dentro de las urbanizaciones. De manera que la oferta en este momento te lleva incluso a que tú puedas comparar precios. Te pongo un caso que yo pude, en el que soy protagonista. Yo pregunté por una caja de lápices cuya marca todos conocemos, y en un lugar me pidieron 400,000 bolívares, y por supuesto yo dije, oye, exactamente un salario mínimo, y pude comprar la misma marca, solo que en una versión que llaman natural, que a mí me gusta más, por cierto, en 215,000 bolívares en un establecimiento de los chinos, que también están compitiendo fuertemente, que cualquier local que puedan, digamos, utilizar como negocio lo están haciendo, así que entre los chinos y los venezolanos. Y yo creo que también el hecho de que el ciudadano se ha dado cuenta que este Estado todopoderoso, que antes podía resolver los problemas, o que en el imaginario estaba eso, pues ya no lo puede hacer, y la gente ha decidido, no le queda otra alternativa que trabajar y ofrecer bienes y servicios, y creo que eso es lo que está contribuyendo a que de alguna manera los precios puedan estar, digamos, controlados. Es decir, estamos hablando de 20%, 38% fue el aumento que destacó el Banco Central de Venezuela, y en el caso de la Asamblea ellos estuvieron en el orden de 15% aproximadamente, lo cual es consistente con lo que fue el aumento del tipo de cambio en el mes de mayo, que estuvo en el orden de 12,7%. Ven que el dato de la Asamblea es bastante cercano. ¿Cuáles fueron los productos que han aumentado? Mira, te lo puedo dar de mayo a mayo. El café 4.640 como 18% cuando tú lo comparas en los 2 meses, carnes y su preparado 2.643,24, leche, queso y huevo 2.257,82, frutas y hortalizas 2.150,71. Permíteme que haga un comentario, porque la gente puede decir que los precios están bajando, pueden estar bajando en el mes de junio, pero cuando tú lo ves de manera anualizada, seguimos estando, por supuesto, en un proceso de hiperinflación, y por eso tenemos estos precios que en cualquier país sería un escándalo. Es decir, un país en donde aumenten los precios en más de 2.000%, en el caso de los alimentos, sería un escándalo. En Venezuela estamos hablando de esto, pero es que hemos reportado también precios por encima de estas cantidades. Un país que tenga un aumento de precios en el caso de los alimentos en el orden del 5% anual, ya tiene un problema. Y nosotros estamos aquí reportando, por supuesto, una canasta alimentaria cuyo precio en conjunto aumentó de manera anualizada 2.069,2%, pero por supuesto eso comparado con los precios de más de 100.000% que hemos reportado, obviamente lo que significa es que estarían cayendo los precios, pero no estamos saliendo todavía de la hiperinflación. Oscar Mesa, le ruego permanezca unos minutos más, no sé cómo está de tiempo, porque tengo 2 inquietudes y me gustaría compartirlas con nuestro invitado al regreso de la pausa. Una tiene que ver con los precios, supuestamente precios acordados. No sé si ustedes lograron identificar los productos que se han publicado y que supuestamente están en esta lista, si se consiguen, si efectivamente esto se cumple, esto en primer lugar.
Precios acordados, por cierto, que no están al alcance de las personas con salario mínimo, mucho menos de los pensionados, pero le dejo la inquietud. Y en segundo lugar, a propósito de su tesis doctoral, y lo hemos comentado en otras oportunidades, dedicada al malestar social, yo le pediría un comentario, tomando en consideración las variables que usted utilizó en su momento para investigar este tema. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Porque da la impresión, caramba, que es una situación que muy pocos aguantan en Venezuela o pueden aguantar. Yo le dejo este par de inquietudes, de ser posible, y le doy la palabra, pero al regreso para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que se traduce en una canasta básica familiar que ya supera los 100 millones de bolívares, al menos hasta el mes de mayo en nuestro país, donde el salario mínimo es de 400.000 bolívares, al igual que las pensiones. Nos acompaña el director del Sendas, Oscar Mesa. Yo le dejaba un par de inquietudes porque se conoció ayer también, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que para algunos son catastróficas. La caída que proyecta para América Latina está por el orden promedio de 9%. Luego esto varía. En el caso de nuestro país, algunas firmas hablan de más de 30%. Y yo le dejaba un par de inquietudes. La primera tiene que ver con la lista de supuestos precios acordados. Saber si ustedes, lograron registrar que esto se cumple, que se encuentran los productos o no. Y en segundo lugar, sobre su tesis doctoral. Usted, estableció como un método, y me corregirá si me equivoco, para medir el malestar social en nuestro país. ¿Cuál es la situación que usted ve a la luz de sus investigaciones? ¿Qué puede decirnos? María Alejandra, respecto a los precios acordados, mira, algo que tú lo estás recordando en este momento, en la calle nadie está pendiente de eso, ni de Gaceta. Creo yo más bien que por la vía que te explicaba, de que hay en este momento negocios que se abren tanto en los edificios como en cualquier espacio que se pueda utilizar como mercado, hay efectivamente, puedes conseguir, hay diversidad de precios. Yo creo que esa es la respuesta que dio la gente, que dio el mercado, mucho más inteligente que los precios acordados. Así que, nosotros no tenemos tiempo para perder en estos ejercicios. Ya lo habíamos intentado alguna vez, eso se distorsionó absolutamente, al final eso no tenía ningún tipo de sentido y tampoco lo tiene en este momento. Creo que la mejor respuesta la está dando el mercado y los precios que se pueden conseguir en este momento efectivamente varían. Así que, el mercado acordó mejores precios que los precios acordados del gobierno. Y por supuesto nosotros llevamos ese reporte permanentemente. Con respecto al malestar social, gracias por el recuerdo. Yo sé que tú estuviste siempre como muy interesada en el tema. Obviamente se convirtió en una tesis y además tengo que decirte que ya eso se publicó en un libro que se llama La Libertad de la Esperanza. Por supuesto en una versión adaptada a un público mucho más allá desde el público académico y está a la disposición por supuesto de la gente. Nosotros llevamos efectivamente el cálculo calculamos el índice de malestar social de Venezuela todos los meses. En el mes de mayo ese índice es de 148,60%, no diría nada si tú no lo comparas con una escala que es de 0 a 5. La mayoría de los países están ubicados entre 0 y 1.
repito, la escala es entre 0 y 5, lo tuve que hacer así porque la situación de Venezuela en el momento en que estaba diseñando la ecuación, pues superaba el número 1. Así que la llevé a 5, pero no es posible en este momento, a pesar de que no tenemos escasez y han bajado las magnitudes, en este caso de los precios, tenemos 148,60%, porque esa ecuación incluye 8 variables, dos de ellas muy importantes, que es la situación de los servicios públicos. Ahí yo establezco un multiplicador, no es solamente que los servicios públicos en Venezuela no funcionen, sino que además el gobierno hace un uso deliberadamente político de ellos, y por eso nos tiene castigado con el tema del agua. Ves la situación del caso de Maracaibo, es decir, el gobierno utiliza el tema de los servicios públicos de manera política para castigar, digamos, a los ciudadanos, y por lo tanto allí elevo esa variable de 2 a la 3, con lo cual, por supuesto, y sin embargo, digamos, tiene 148,60, llegó a marcar más de 20.000 en el caso de Venezuela. Compárese con el caso de Colombia, que puede tener 0,14, 0,15, Uruguay puede estar en el orden de 0,04, es decir, son países que tienen estabilidad en ese sentido, que no se compromete, digamos, la estabilidad política. En el caso de Venezuela sí se compromete la estabilidad política, es un Estado que deliberadamente, por ejemplo, utiliza la pandemia para disminuir nuestras libertades. Lo que yo vi ayer en la avenida San Martín, el atropello contra los ciudadanos porque salían a realizar cualquier actividad, sabiendo, por supuesto, sin subestimar la pandemia. Pero es que estos gobiernos autoritarios se aprovechan también de esta pandemia para disminuir las libertades. Eso también lo castigo yo en esa ecuación, estos países que violan los derechos humanos, que vulneran la libertad, que actúan deliberadamente contra los ciudadanos y que causan malestar social. Es decir, el socialismo del siglo XXI garantiza el malestar social. Esa es la razón por la cual, por supuesto, en el caso de Venezuela tenemos 148,60 en ese indicador, que bueno, ya también lo hemos divulgado en el doctorado, y que los doctorantes lo han utilizado de una manera muy eficiente y han hecho cálculos para distintos países. La idea sería que en algún momento tuviésemos capacidad para que se pueda elaborar un índice mundial de malestar social, con este aporte y con lo que se pueda, por supuesto, mejorar. Esto es muy útil para los gobiernos, para las embajadas, para las corporaciones, porque te da a ti una idea de cuál es la situación que se puede vivir en un determinado país, y este indicador es aplicable a cualquier país del mundo. Y si me permite, es muy útil para los líderes políticos que en teoría quieren un cambio en sus respectivos países. Oscar Mesa, 1.000.000 de gracias por atendernos, a acompañarnos estos minutos, director del Sendas, ofreciendo lujo de detalles acerca de la medición de la canasta básica familiar para el mes de mayo. Superó los 100 millones de bolívares, se dice fácil, 100 millones de bolívares, luego de quitarle, recuerden ustedes, 8 ceros a la moneda, agréguele usted 8 ceros y bueno, es que no le cabe el número en una simple computadora. Nos acompaña Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, Federación Nacional de Ganaderos. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y bueno, darte las gracias por abrir nuevamente esta ventana a los productores agropecuarios de Venezuela. Mucho interés de conocer los detalles que va a compartir con nosotros acerca del sector que representa. Bueno, la canasta alimentaria familiar ya supera los $200, casi $300. Esto es equivalente a casi 60 millones de bolívares. ¿Cuál es la situación el caso de la carne, de la leche, el impacto que ha tenido esto de establecer una vez más en plena hiperinflación precios acordados? Lo escuchamos. Sí, lo más importante de destacar en este momento es que Venezuela no ha parado la escalada de la inflacionaria. De alguna forma, pues no escapamos a ella. Los sectores que allí conviven, como el sector productor, que es el que represento. Yo creo que a nosotros, al igual que cualquier ama de casa, las estructuras de costos no las tenemos contempladas. Nosotros podemos decir que un productor agropecuario puede estar por debajo de más del 40 o el 50% de
necesidad económica para poder impulsar pues nuevamente proyectos importantes que puedan acrecentar la producción de leche y la producción de carne en el país. Ahora bien, entendemos perfectamente la necesidad que tiene el ciudadano consumidor venezolano, una canasta que acabamos de oír que está alrededor entre 200 y 300 dólares, contra 4 o 5 dólares que es el sueldo mínimo de Venezuela. Imposible que se pueda de alguna forma cubrir ese gasto, excepto que bueno, que la mano de Dios actúe sobre eso, y yo creo que no hay más nada. Ahora bien, tenemos claro, los productores agropecuarios y los consumidores deben de tenerlo muy claro, que el esfuerzo que hacen los sectores productivos del país ni siquiera es satisfactorio, y con nosotros lo puedo explicar muy fácil. Nosotros no llegamos ni siquiera en este momento, que fue un precio que se acordó en el gobierno de alrededor de $1, ni siquiera todavía en este momento los productores agropecuarios están cobrando ese dólar por el poder adquisitivo que tienen, el bajo poder adquisitivo que tienen los ciudadanos consumidores venezolanos. Estamos por debajo de 85 centavos de dólar cobrando el ganado en pie, contra un productor agropecuario. Por eso es que no vemos comprar ganado en otros países para traer en Venezuela, porque no es ninguna inversión, contra el precio internacional, que es 1.70 más o menos promedio. Hay países que lo tienen sobre los 2.20. Entonces, allí te puedo decir básicamente lo dramático que está la situación, y nosotros estamos comprando todos los insumos, ya incluyendo también la gasolina, dolarizados, inclusive a precios más altos que la gasolina en otros países o precios internacionales. Solamente nos queda parte de la mano de obra, porque se ha ido avanzando. Nosotros no estamos pagando $4 o $5 en ninguna unidad de producción, estamos muy por encima, y estamos entregando tres comidas al día, y aparte de eso tenemos que impulsar y empujar también a esas personas a que puedan seguir incentivadas a trabajar en el campo, porque no es nada fácil trabajar en la ciudad, mucho menos trabajar en el campo con un sueldo totalmente deprimido o deprimente, ¿no? Entonces se ha tenido que de alguna manera resarcir el daño que se le ha hecho al bolsillo de cada uno para que puedan mantener las unidades de producción lo que producen. Ahora bien, lo mismo sucede con la leche. Estamos por debajo de los precios internacionales. Por eso es que no vemos gran cantidad de leche que viene a inundar los mercados. Ahora, hay algo que no se debe de leer como tal, como que si estuviéramos produciendo muchísimo más y los anaqueles de los supermercados están llenos de los productos que nosotros tenemos. No. Si vemos los anaqueles de los supermercados, evidenciamos que la mayor parte de esos alimentos no son hechos en el país, y que aparte de eso también evidenciamos que no hay capacidad de compra para poder vaciar los anaqueles de los supermercados. Hoy hay bodegones suficientes en cada uno de cada esquina de alimentos importados, tratando de ver cómo compiten de alguna manera por ese consumidor que está insatisfecho, pero no se ha dignificado la vida de ese consumidor para que pueda tener poder adquisitivo y poder salir de esa caja, que de alguna forma es importante que en este momento se tenga con mayor cantidad de veces, no una vez cada 3 meses, sino mucho menos, hasta que pueda el consumidor venezolano lograr tener poder adquisitivo para poder saciar sus necesidades básicas. Ahora, se da la situación insólita, ya vamos a hablar acerca de los precios, supuestamente, lo pongo entre comillas, acordados, no sé si ustedes estuvieron de acuerdo, o algunos representantes del sector productivo en nuestro país, pero bueno, es decir, hay productos inaccesibles para el salario mínimo. Un pensionado no puede comprar, según la lista que se publicaba a principios de mayo, un kilo de solomo abierto, que está por encima de 600.000 bolívares según esa lista. Si se gasta la pensión, pues tendrá que picar lo que compre en 30 pedacitos, o sea, una situación absurda para comer durante todo el mes sin pagar servicios, y evidentemente no le alcanza para las medicinas. Pero se da la situación de que, bueno, se nos anuncia con bombos y platillos una vez más la llegada de alimentos desde Irán. Imagínense usted la distancia. ¿Qué sentido tiene este gasto de seguramente millones de dólares que pertenecen a todos los venezolanos, tomando en consideración, bueno, la situación del sector que usted representa y lo que nos han dicho en varias oportunidades, que resulta más barato producir en nuestro país, como ocurre en todas partes del mundo, que traer alimentos desde afuera? Lo escuchamos. Bueno, muy fácil de contestar tu pregunta. Lo primero que debemos decir es que, vuelvo insistentemente a repetir, la carne más económica y la leche más económica de Latinoamérica está en Venezuela.
No hay otro país que tenga la carne más económica de aquí. Lastimosamente, y el gran drama que tiene el ciudadano consumidor venezolano es que su sueldo y su salario desapareció y no tiene con qué comer ni aquí y mucho menos en cualquier parte del mundo. Entonces, eso deja como despejado básicamente que la carne no está cara. El problema es que no tenemos con qué hacer el consumo, como lo demuestra básicamente la canasta alimentaria y versus el sueldo que gana el venezolano. Ahora, por cada dólar que nosotros metamos a comprar fuera del país, por cada dólar que nosotros invirtamos y dejemos de comprar fuera del país alimentos, nosotros podemos generar, primero, más puestos de trabajo. Segundo, podemos generar el triple de lo que con esos dólares se compra, porque normalmente esos dólares pasan por muchas manos y por muchas alcabalas. Y normalmente aquí también tenemos muchas alcabalas, pero lastimosamente las podemos surfear en este momento. ¿Qué haríamos nosotros con que si la caja social que se entrega de parte del gobierno por las necesidades que de alguna forma son insatisfechas por un salario, no porque tengamos nosotros que necesitarla? Yo creo que esa caja debiera de ser eliminada una vez que nosotros tengamos la posibilidad de poder consumir lo que queramos y los alimentos que queramos con las necesidades o las cantidades que nosotros podamos obtener con un sueldo digno, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de producir los alimentos que se necesitan en el país con menos cantidad de dinero, pero por supuesto, eso no produce riquezas para un pequeño grupo que está alrededor y en el entorno de los que hoy están alrededor de los puertos trayendo alimentos. Venezuela tiene un potencial enorme. Venezuela tiene para producir alimentos no solamente para los consumos local y nacional, sino para poder vender y al contrario traer divisas para engrandecer la economía. Y ese es el gran plan que tenemos nosotros una vez que haya personas que tengan cordura dentro de las instancias gubernamentales para construir las leyes que se necesitan y poder engrandecer la riqueza. Nosotros podemos generar, con el plan que tenemos, más de 8 millones de empleos dignos que pueden traer, por supuesto, mejoras sustanciales al sector económico. Se puede engrandecer la industria metalmecánica que de alguna forma hace falta para poder nosotros tener la proyección que queremos planteada en Venezuela para todo el sector pecuario. Podemos engrandecer totalmente todo lo que tiene que ver en el sistema económico alrededor y en el entorno de los sectores rurales, pero lamentablemente, bueno, eso no es la visión con la que se ha construido y necesitamos un cambio total para que esto pueda ser sustentado y pueda ser proyectado y que de alguna forma pueda ser tangible en las futuras generaciones. Señor Chacín, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Me interesa conocer cuál es la situación ahora mismo del sector que usted representa y me refiero concretamente a la cobertura de la demanda interna de leche y carne en nuestro país. Eso en primer lugar. Y también saber si han superado el impacto inicial de la escasez de gasolina o la situación sigue exactamente igual o peor que hace algunos meses cuando conversamos. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia económica en nuestro país, el acceso a los alimentos, lo básico, la canasta básica familiar. Esto incluye servicios, ya superó los 100 millones de bolívares en el mes de marzo, y en el caso concreto de los alimentos, se necesitan hasta $300 para comer en nuestro país. Una familia necesita $300 según cálculos del Sendas, una nación donde el salario mínimo es de $2 o menos mensuales, al igual que las pensiones. Nos acompaña el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Yo le he dejado un par de inquietudes. ¿Cuál es la situación del sector de la producción de alimentos de carne y leche en nuestro país? La cobertura ahora mismo de la demanda interna y también saber si han superado la crisis de la gasolina o la situación está exactamente igual que hace algunas semanas. Lo escuchamos. Bueno, vamos a empezar por el tema de la gasolina, buscando de alguna manera terminar con el drama del productor agropecuario. El tema de la gasolina o del combustible, porque nosotros tenemos la necesidad no solamente de gasolina, sino de diésel, es un tema que no ha mejorado sustancialmente, a pesar de que la gasolina tiene algunas estaciones de servicio en algunas ciudades, no en algunos sectores rurales, en donde se producen los alimentos, que están dolarizadas y que pueden dar la posibilidad de que algunos productores agropecuarios puedan tener la capacidad de tener el tanque lleno más veces y que puedan de alguna forma también tener la operatividad de su unidad de producción. Acordemos que nosotros atendemos un ciclo biológico, pues es como básicamente todos los días, 365 días del año, la atención que debemos mantener nosotros sobre nuestra unidad de producción. Ahora, ese tema ha mejorado en un porcentaje de alguna manera importante en algunos sectores en donde tienen esas estaciones de servicio, en donde persisten las estaciones de servicio que son subsidiadas, siguen las largas colas de las personas que no pueden, por supuesto, obtener la posibilidad de llenar un tanque a precios internacionales o más altos que los precios internacionales, siguen las largas colas, sigue la incomodidad y por supuesto hay municipios que ni siquiera llegan los requerimientos necesarios para que podamos otra vez nuevamente activar el sector. Con el diésel, todavía tenemos municipios como en Apure que tienen más de 4 meses que no surten diésel y que de alguna forma es necesario para las labores culturales prender estaciones de bombeo. Lo mismo sucede en parte de Táchira y de Zulia, que son municipios fronterizos y que de alguna forma pues son los que producen quizás algo más de carne y algo más de leche en todo el país, pero que no son atendidos como debe ser, a pesar de que cumplen con todos los requerimientos y requisitos que dice la ley para que puedan tener acceso al combustible. Eso totalmente está muy trancado y a pesar de que nosotros tenemos en un verano muchísimo más prolongado, todavía a esta fecha hay sectores en donde no ha llovido, que debieron de haber empezado las lluvias a principios de abril. Por supuesto, la muerte de animales por no tener acceso a poder sacar agua o por lo menos poder tener regadío, poder tener alimentos, ha sido un poco mayor por ese efecto del fenómeno del verano. Y ahora vamos entonces al tema del drama. Yo lo voy a graficar básicamente como un juego de esos que se utilizan mucho en las redes y que lo juegan los niños. Todos los días los productores agropecuarios tienen un nivel más alto que pasar. Todos los días tienen una cabala más, todos los días tienen un problema más, todos los días tienen que surfear entre el tema del combustible, el tema de la inseguridad personal, el tema de la inseguridad patrimonial, el tema de la seguridad jurídica, el tema de insumos, el tema de la gasolina, y que estamos solos en un país produciendo alimentos que todavía tenemos alrededor del 30% de la leche que se necesita en el país o de los lácteos y el 40% de la carne que se necesita en el país. Básicamente son unos héroes que han entregado y tienen un compromiso con el país, con su familia y con sus trabajadores. Yo creo que con eso, contexto ya pues la pregunta que me hiciste, María Alejandra. Ahora, el porcentaje del mercado interno que ustedes pueden cubrir en este momento, señor Chacín, eso en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cuál es el consumo de carne ahora mismo y de leche en Venezuela, según los datos que ustedes manejan?
nosotros teníamos cifras para que las podamos comparar, para que sepamos que el sector productor dio respuesta en su momento, cuando se estimuló. Nosotros teníamos el 97% de la carne, las necesidades que tenía Venezuela cubiertos con un trabajo hecho en Venezuela, y el 70% de la producción de la leche que se necesitaba en Venezuela era hecha también en el territorio del país. Lastimosamente, eso no pudo continuar después de las malas políticas, la ley de tierras, las expropiaciones. Hemos decaído al 40% de la carne y al 30% aproximadamente de la leche que se necesita en el país. Consumos, teníamos 125 litros de leche per cápita contra menos de 30 litros de leche o de lácteos en este momento. De carne teníamos aproximadamente 65 kilos de carne per cápita contra 26 kilos de carne per cápita, entre todos los componentes. Te estoy hablando de aves, cerdo, y bovinos, vacunos y totalmente pescado, totalmente todos las posibilidades, o sea, carnes rojas y carnes blancas, en donde nosotros teníamos solamente al servicio 9 millones de hectáreas que tenía el país, de las más de 34 millones de hectáreas que teníamos o que tenemos en este momento, al servicio de poderlas poner al servicio de producir alimentos. Ahora bien, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos más bien, en vez de expropiado, haber incrementado el área de trabajo, el área de servicio de producir alimentos en Venezuela? Hoy estuviéramos no solamente solucionando el tema interno del país, sino que también estuviéramos vendiendo mercados internacionales después de solucionar el tema de la fiebre aftosa para poder traer divisas al territorio venezolano. Esa capacidad está allí, la tenemos un plan, tenemos los profesionales, las casas de estudio que hacen esos grandes profesionales que hoy están deambulando en algunos otros países, en otro renglón donde ellos no fueron preparados y que hacen falta en Venezuela. Tenemos la tierra, tenemos 12 meses del año, tenemos agua abundante, suficiente en Venezuela, y por supuesto tenemos la posibilidad de poder tener y hacer el trabajo que normalmente pudimos nosotros demostrar que se podía hacer. No era perfecto, pero se podía ser perfectible. Lastimosamente, la estocada que dieron las expropiaciones acabó con más del 50% de lo que se estaba produciendo en Venezuela. Armando Chacín, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información que de interés en nuestro país. Provea decía en sus redes sociales, caso George Floyd y caso Eva Leal. No hay violaciones de derechos humanos buenas y malas, según el gobierno que las cometa. Todas deben ser condenadas, todos debemos exigir justicia, y se refiere a esta abogada brutalmente golpeada por una, efectivo de la Guardia Nacional. Ella de momento se mantiene detenida, la víctima, a quien le rompieron la cabeza por reclamar un supuesto soborno que le estaban pidiendo en el marco de la cuarentena o la pandemia que nos afecta en el estado Lara. Hoy se publica carta del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en El Mundo de España, el diario El Mundo de España, que titula Carta abierta de Juan Guaidó y la oposición venezolana al expresidente Zapatero. Usted es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos asesina. El presidente encargado encabeza esta misiva y advierte que lamenta que usted se haya situado ya sin ningún maquillaje
en la defensa de los sátrapas, ampliamente comentado ahora mismo en redes sociales. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.